Bueno, siempre me da mucho gusto recibirla a Silvana Giudice. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué ¿Bien? tal? ¿Cómo estás, Carolina? Bueno, y no aflojando, ¿no? Trabajando desde el llano, una fundación en pos de la libertad de expresión. Sí, con mucho entusiasmo. La verdad que desde diciembre del año pasado que fundamos LED, que es Libertad de Expresión más Democracia, una fundación que tiene, bueno, el esfuerzo y el aporte de mucha gente que piensa que la defensa de los valores básicos y los derechos básicos como es la libertad de expresión es algo importante para fortalecer la democracia. Así que estamos trabajando con mucho esfuerzo, por ejemplo, porque somos un conjunto de personas dedicadas a monitorear temas muy complejos y difíciles de seguir, como es las partidas de recursos que se utilizan en la publicidad oficial, donde hay una falta absoluta de acceso a la información pública. También recibimos denuncias de todo el país sobre ataques a distintos medios y periodistas y bueno, la situación realmente empeora. Lamentablemente, hay que decir, desde el momento en que yo me desempeñaba como presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en el año 2006, hasta la fecha hay una situación cada vez más preocupante en relación con la falta de acceso a la información pública, las restricciones a la libertad de expresión y también una amenaza directa sobre la libertad de prensa debido a distintos factores, como es, por ejemplo, bueno, la ley de papel prensa o esta discrecionalidad para... Pero además, Silvana, digamos, yo lo dije hoy, me parece, con todas las letras, si vos no formás parte del círculo áulico de la publicidad oficial, bueno, confía en que aquellos que confían en ti te permitan sostener un programa, te permitan sostener un portal, porque es la única forma, no hay otra forma. Es utilizada la publicidad oficial como una herramienta de censura, por un lado, es decir, aquel que no discipline su línea editorial a la línea del gobierno sufre directamente el retiro de la publicidad oficial, el retiro de la pauta. Y aquellos que siguen una línea editorial adicta, sin crítica, sin diferenciación de la línea oficial del gobierno, entonces empiezan a recibir recursos aumentados de manera millonaria. Hemos detectado en este último pedido de informes, nosotros desde la Fundación presentamos pedidos de informes a través del mecanismo del decreto 1172, no se nos ha contestado, se nos ha remitido a la página web, subieron la información parcial a la página web de la Jefatura de Gabinete. Siempre vengo denunciando de hace años este tema. La información tiene que ser clara, accesible, los ciudadanos tienen que poder entenderla de una sola mirada. Bueno, cuando vos mirás la página del Jefe de Gabinete, está escrito como en jeroglíficos, es muy difícil entender quiénes son los medios que reciben publicidad oficial y cuánto dinero reciben en total, porque van desagregando por nombre o por razón social y es muy difícil de comparar, pero sí se ven a simple vista fuertes asimetrías entre los medios que, bueno, tienen una línea editorial favorable al gobierno y aquellos que no. Te decía que un gobierno que destina esta cantidad de recursos a imponer un relato va construyendo un camino que en democracia no debería existir, que es hacia la hegemonía comunicacional. Y esto en la región cada día es más evidente. Países como Venezuela, como Ecuador, construyen ese camino hacia la hegemonía y la Argentina va en ese camino, lamentablemente. Te hago una consulta. En la convocatoria que hubo ayer, y adhiero absolutamente, y bueno, he expresado razones de trabajo, me han impedido estar, si no lo hubiera hecho como estuvimos un grupo de periodistas bastante importante cuando fue el tema de Queremos Preguntar, ¿no? Con Jorge Lanata. Pero a mí me dijeron que estuvieron la gente de 678 y que estuvieron de otro de los programas que no recuerdo cuáles somos, de alguna forma como amedrentando con su presencia, la presencia de los otros. ¿Fue cierto eso? No, ¿Vos no los viste? No me consta. A ver, igual yo creo se va a saber estos días. De todas maneras, la prensa tiene que tener libertad para actuar. Y si es prensa adicta, prensa... pueden expresar lo que sienten. También pueden expresar y pueden preguntar, y cuando uno pide el derecho de acceso a la información, lo pide para todos. Si hay periodistas que opinan, y opinan... Está bien. Está muy bien, y opinan distinto a la oposición o distinto a los ciudadanos, siempre que se haga con respeto,
no puede ser censurado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que 678 forma parte de la televisión pública. Y la televisión pública no tiene por qué tener ese tipo de programas cuya editorial va directamente a agredir a la oposición y a agredir a los periodistas independientes, incluso a los ciudadanos que piensan distinto. Sí. Si la televisión pública tiene este tipo de programas, bueno, responde a la misma lógica autoritaria que te estaba señalando antes, claro. Porque la televisión pública es un espacio para todos. Y esa marcha, la de ayer, que participé en el abrazo a tribunales, donde realmente la gente se presentó espontáneamente, había ciudadanos, muchísimos, que no están reunidos bajo ninguna bandería política, no venían convocados por los partidos políticos, venían porque sentían la necesidad de decirle basta la impunidad, basta la corrupción, queremos una justicia independiente. Si, digamos, se vulnera el derecho de esos ciudadanos de expresarse y no tener un espacio para expresarse en la televisión pública, entonces estamos en la comprobación de esto que estoy diciendo. No hay libertad de expresión en un país donde los medios públicos son dedicados a hostigar al pensamiento disidente o a la divergencia o a la oposición o a los ciudadanos que piensan distinto. Y esta decisión de la Corte Suprema, ¿no?, de fallar sobre este artículo que es clave para la ley de medios, ¿no?, del 161, ¿qué significa en realidad? ¿Es definitivo lo que la Corte falló? A ver, yo creo que las decisiones de la Corte... porque lo hizo en el marco de una... Cuando uno pide una justicia independiente, no puede cuestionar... No, al fallo no, me refiero... A una opinión de... No, me expresé mal a lo mejor. Yo coincido absolutamente en lo que decís. Lo que digo es... Falló con respecto a este artículo. ¿Esto qué significa? Que en el mes, para decirlo más claramente, en el mes de diciembre, aquellos que tenían la obligatoriedad de desinvertir, ¿esto ya es así o no? La Corte está diciendo que le fija plazo a una medida cautelar que se le había otorgado a un conjunto de medios, Clarín, el Grupo IC, que fueron a decir... El artículo 161 es inconstitucional, el plazo de un año para la desinversión vulnera derechos que se habían adquirido antes, por lo tanto pedimos un amparo, una medida de protección para que no se avance con ese plazo porque lo consideramos inconstitucional. El juez dicta esa suspensión cautelar y lo que le está diciendo la Corte ahora, bueno, esa cautelar no puede ser eterna, tiene un plazo de vencimiento. La Corte lo fija en 36 meses que culmina ahora en diciembre del 2012. Y a partir de ahí, perdón que te pregunte, porque no me queda claro, ¿ahora tienen 3 años para desinvertir esos medios o se contabiliza desde antes? No, y ahí es una discusión, no sé, no he visto en profundidad el fallo, hay que compararlo con las resoluciones que se dictaron hasta ahora en relación a la reglamentación de la ley. La ley decía un año, el artículo 161 fijaba un plazo de un año para desinvertir cuando la ley se reglamentara y cuando la autoridad de aplicación decidiera que empezaba a correr el plazo. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bueno, la ley de medios tuvo una aplicación selectiva, y lo sabemos. La autoridad de aplicación no se ha constituido, no se ha integrado con los miembros de la oposición, por lo tanto, es una autoridad de aplicación sesgada, que tiene una ilegitimidad muy grande porque no ha constituido, como lo dice la ley, a las 2 representaciones parlamentarias minoritarias, que en este caso tendrían que ser el radicalismo y el Frente Amplio Progresista. Con esa autoridad de aplicación, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Se ha actuado sobre determinados medios, todos vinculados a Clarín, con sanciones directas desde el AFCA, y sobre otras transferencias flagrantes que incumplen la ley de medios, como fue el caso de las radios de Moneta y la reciente transferencia de Haddad a Cristóbal López, allí el organismo de aplicación no se expidió y no opina sobre ese tema. Por lo tanto, la aplicación de la ley es selectiva. ¿Qué va a pasar con el plazo del 161? La verdad es que el plazo del 161 ya está vigente. Solo se exceptúa del cumplimiento de ese plazo a estos medios que tenían el amparo, la medida cautelar. Claro. No se ha aplicado el plazo a los demás, supongo que esperando a que esta medida cautelar se resolviera. Ahora, ¿cuál es el plazo de vigencia? Eso. No está claro, porque se puede contar como un plazo suspensivo, lo que ha determinado, este amparo suspende ese plazo del año y puede entenderse o interpretarse que empezaría a correr ese año a partir de que se cae la cautelar, como lo acaba de fijar la Corte, es decir, a partir de diciembre del 2012. O el gobierno también puede decir, no, el
el plazo del 161 está vigente, porque quiero decirte, Carolina, que el año pasado dictaron una resolución del AFCA que suspendía el plazo del artículo 161 para no aplicárselo a los demás medios. Así que no está claro, pero yo imagino que dada la intencionalidad de todo lo que hablábamos recién, de la ley de papel prensa, de publicidad oficial, van a tratar de que ese plazo venza lo antes posible para poder obligar al grupo de medios a desinvertir. Silvana, bueno, para que lo disfrutes en familia, Bodegas de Fin del Mundo, un rico vino. Muchas gracias por estar aquí. La fundación la gente tiene a través de la página web que se puede comunicar. En la página web se pueden comunicar, pueden contactarse con nosotros y todo aquel ciudadano que entienda que están vulnerados sus derechos, tanto de restricciones a la libertad de expresión o de falta de acceso a la información pública, puede dirigirse a LED y desde allí vamos a poder ayudar en ese sentido. LED, así se llama la fundación. Muchas gracias, Silvana, ha sido muy amable. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 21. Muchas gracias. Más